Hola mi gente, sean bienvenidas a la lección 14 de la Escuela Popular Constituyente y hoy día vamos a ver el tema de la democracia directa. Y ahora, para ver esto lo vamos a dividir en tres fases. Primero, vamos a intentar conceptualizar lo que es la democracia directa, definir qué es democracia directa. Segundo, vamos a ver los tipos de mecanismos de democracia directa que existen y que les voy a presentar y que se emplean en legislaturas a lo largo del mundo como Suiza, Estados Unidos, Uruguay, etc. Y por último vamos a abordar unos mitos, algunas dudas, algunos temores que surgen de esto de incorporar mecanismos de democracia directa a nuestros sistemas políticos. Entonces, empezando por lo primero, es difícil conceptualizar democracia, no es sencillo. Ya solamente el hecho de ponernos de acuerdo para definir qué es la democracia es una pregunta que tiene mucha literatura detrás, muchos puntos de vista diferentes. Entonces, cuando intentamos definir un subtipo como la democracia directa, la cosa es aún más difícil, porque nosotros podemos tener la idea intuitiva de que la democracia directa es como el gobierno directo del pueblo por el pueblo, sin ninguna institución que medie entre medio, sin ningún representante que medie entre medio. Entonces, el referente directo que tenemos, el primero en el que pensamos, es la democracia de Atenas. Siempre hemos aprendido que la democracia ateniense es una democracia directa y, sin embargo, hay un componente representativo igual en la democracia de Atenas, el Consejo de los 500, que veía qué se iba a discutir en la asamblea en general. Entonces ya tenemos un componente ahí que es representativo y cuyos miembros son electos por sorteo, pero son electos al fin y al cabo. Entonces ahí se nos empiezan a desdibujar las definiciones que tenemos. Si hay una mediación entre medio, entonces ¿cuándo tenemos democracia directa realmente? Y claro, ahí nosotros podemos aventurarnos a ver tipos de innovaciones democráticas que se han hecho, como por ejemplo que hacen algunas comunidades tribales en Latinoamérica, o algunas innovaciones de toma de decisiones colectivas en Asia, por ejemplo. Pero, en fin, tenemos que pensar qué se parece más al sistema que tenemos nosotros. Entonces, para empezar a hablar esto, tenemos que decir que hay una tradición representativa fuerte en nuestras democracias liberales. ¿Y en qué consiste esta tradición representativa? Bien, por allá por el Renacimiento, por la Ilustración, siglo XVII o siglo XVIII, si mal no recuerdo, se empezó a pensar en la república como forma de gobierno, que en vez de tener una representación directa, como se le atribuía a los antiguos, la participación política recaía en unos representantes, ¿ya? Y se intentaba evitar la participación más activa del pueblo, de la mayoría de la gente, porque se creía que eso llevaba a malas decisiones, a tiranías de la mayoría por sobre una minoría que iban a explotar, etc. Y entonces este componente de la libertad política, de decidir por uno mismo, de participar por uno mismo en estos espacios de decisión, fue perdiendo protagonismo ante otra concepción de la libertad que es más personal, ¿ya? Que es mi libertad en mi esfera privada, ya no mi desempeño en lo público, ya no mi interferencia en los asuntos políticos, sino mi libertad en mi esfera privada y que no se intervenga en mi esfera privada. Ahora, incluso el teórico que teorizó esto, que fue Benjamin Constant, en un famoso ensayo que es La libertad de los antiguos contra la libertad de los modernos, hace un matiz ahí que dice que siempre hay un temor, un problema si nos refugiamos mucho en esta esfera personal, y es que terminamos sometidos a una élite de toma de decisiones, ¿ya? Se produce esta desconexión entre una élite representativa y la masa, y esa representación puede no funcionar. Entonces había que matizar eso equilibrando perfectamente ambos tipos de libertades. Es interesante hacer esa observación porque hoy en día pues parece que tenemos ese distanciamiento entre quienes somos representados y nuestros representantes. Y en el caso de Chile, que no tiene ningún mecanismo de democracia directa además del plebiscito, esto ha derivado en una crisis institucional de representación. Nuestros órganos representativos, como el Congreso Nacional, tienen una aprobación muy baja y a los políticos individuales no les va mucho mejor. Hay una legitimidad en crisis, que fue lo que se pudo ver en el estallido social.
Entonces tenemos que replantearnos cómo se va a dar esta dinámica de la representación política y cuál va a ser la participación política que van a tener los ciudadanos comunes y corrientes en la toma de decisiones. Y aunque esto nos pueda parecer nuevo, la verdad ya hay harto planteado alrededor de esta misma pregunta, sobre todo porque en la década de los 60, en la década de los 70, en la ciencia política empiezan a surgir nuevas corrientes, de nuevas maneras de entender la democracia que desafían este rol mínimo del pueblo. ¿Ya? Porque lo que había sido popular y que había sido desarrollado por teóricos como Joseph Schumpeter o Mosca en Italia o Mitchell, era que el pueblo en una democracia estaba reducido a seleccionar un representante. Y la democracia era solamente este sistema electoral para elegir a quien nos iba a gobernar. Pero una vez elegíamos a quien nos iba a gobernar, el pueblo se sustraía de la participación política. Estos son los teóricos minimalistas de la democracia. Y es más, los teóricos minimalistas de la democracia temían que una participación mayor de la esfera popular desencadenara en totalitarismos como los que llevaron al nazismo de Alemania o el fascismo de Italia. Sin embargo, examinando sistemas políticos comparados que tienen mecanismos de democracia directa como Estados Unidos o como Suiza, nos damos cuenta de que no es verdad que la participación política lleve a caminos totalitarios, sino todo lo contrario, parecen ser elementos valiosos para superar crisis de representación, para superar crisis institucionales y para consolidar un espacio cívico y fortalecer la democracia. Entonces, en torno a esta idea, empezaron a surgir teóricos como los teóricos de la democracia participativa, como Carol Pateman, Keith Mansbridge, Benjamin Barber, y teóricos de la democracia deliberativa como Joshua Cohen o John Rawls, que empezaron a ver nuevos espacios, nuevas formas institucionales para que la gente participara en la toma de decisiones, para que las decisiones que se tomaran consideraran las discusiones de la gente en el espacio político. Pero todo esto es teórico, ¿ya? Porque enfrentamos muchos problemas a la hora de mover esto de la teoría a la práctica, y en esto han habido muchos diseños institucionales como el presupuesto participativo de Porto Alegre o los mini publics de British Columbia, donde se seleccionó al azar un montón de gente para que formaran un mini público que intentó crear un sistema electoral. Después ese sistema electoral se sometió a votación por plebiscito, etc. Han habido muchos intentos de integrar a la gente a la participación política. Este es el mundo de las innovaciones democráticas, que son bastantes y son bien interesantes, y ahora se ha estado intentando ver cómo incorporar Internet a esto, cómo hacer que a través de Internet la gente participe más en la toma de decisiones políticas, y en fin, es un mundo vasto. Entonces ya se nos complica definir democracia directa. Entonces, en vez de definir democracia directa, vamos a adoptar un tipo de democracia directa que son los mecanismos de democracia directa. Y lo que tienen de interesante los mecanismos de democracia directa es que son instituciones que nos permiten complementar nuestras democracias representativas tal cual funcionan hoy, con elementos de la democracia participativa y del empoderamiento popular para tomar decisiones políticas. Así que, dicho esto, tenemos que entender los mecanismos de democracia directa como estas instituciones públicas en las que la ciudadanía es llamada a participar en un proceso de votación en urnas, votación que es universal y secreta, y en la que se decide sobre un asunto particular, es decir, es un mecanismo institucionalizado de votación secreta y universal donde los ciudadanos deciden sobre una materia. Aquí viene lo importante de esto. No es consultivo, sino que es vinculante. ¿Qué quiero decir? Que lo que se falla en las urnas tiene que ser. Es decir, si estamos votando si una política A va o no va, y la gente va a las urnas a votar esto, y resulta que votan a favor de la política A, eso significa que esta política va. ¿Bien? Entonces, ya que tenemos esta definición de democracia directa y de los mecanismos de democracia directa, es interesante ver
cuáles son los tipos de mecanismos de democracia directa, porque resulta que también hay varios, y no solamente hay varios, sino que sus lógicas son diferentes. Y si nosotros vamos a adoptar uno de estos, tenemos que entender que cada uno tiene efectos diferentes en nuestro sistema político. Así que, para introducir a esto tenemos que ver dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿quién activa estos mecanismos? Y la segunda es, ¿cuál es la relación de estos mecanismos con el status quo? ¿A qué me refiero con quién activa estos mecanismos? Me refiero a quién los pone en marcha. Por ejemplo, podemos tener un mecanismo de democracia directa que sea activado por las autoridades, es decir, que las autoridades nos bajen un plebiscito, ¿ya? O que las autoridades fijen fecha para un plebiscito, pero la decisión de tomar ese mecanismo de democracia directa radica en las autoridades, no en la ciudadanía. Y por el otro lado, tenemos estos mecanismos activados por la ciudadanía, que generalmente son en torno a reunir un número de firmas. Pero aquí ya no depende de la autoridad, depende de los ciudadanos y de cuántas firmas son capaces de reunir en los plazos dados. Entonces, cuando tenemos mecanismos de democracia que son activados por las autoridades, hablamos de mecanismos de democracia directa top-down. Top, de arriba, down, hacia abajo. ¿Ya? Porque son de arriba, de las autoridades, hacia abajo. Las autoridades nos bajan este mecanismo de democracia directa. Y por el otro lado, estos mecanismos de democracia directa que son activados por la ciudadanía a partir de un número de firmas, se llaman mecanismos de democracia directa ciudadanos. ¿Ya? Pero después de haber dicho eso, también tenemos que estos mecanismos de democracia directa tienen una relación con el status quo. Es decir, cuando tú haces una legislación o una propuesta de ley, puedes tomar dos posturas. ¿Ya? Siempre tenemos lo que está establecido en nuestro sistema político tal cual funciona hoy. ¿Ya? Eso, lo establecido, lo que tenemos, se llama status quo. Y una postura política puede ser a favor de este status quo, es decir, que el status quo se mantenga, o puede estar en contra de este status quo y querer un cambio en el status quo. Si nosotros queremos un cambio en el status quo, nuestra relación con el status quo es proactiva, queremos un cambio. ¿Ya? En cambio, si nosotros queremos mantener el status quo, nuestra relación con el status quo es reactiva. Esto significa que vamos a oponernos a cualquier cambio que se haga en el status quo. Entonces resulta que un mecanismo de democracia directa también puede ser proactivo o puede ser reactivo. Es proactivo en el caso de que el mecanismo de democracia directa sea propuesto para cambiar el status quo y es reactivo en el caso de que el mecanismo sea propuesto para defenderlo. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, imagínense que tenemos una ley que va a ser una modificación al cobro de la luz y a nosotros no nos gusta esa modificación. Entonces, si nosotros queremos oponernos a eso, que no se haga, tenemos una postura reactiva. En cambio, si nosotros quisiéramos que este cambio fuera, tendríamos una postura activa. Resulta que hay mecanismos de democracia directa para los dos tipos de postura. Y cuando combinamos estos dos ejes, que los activa y su relación con el status quo, se nos genera este cuadro. Entonces, partamos por los mecanismos top-down, que generalmente son activos, generalmente son proactivos, van por un cambio en el status quo. Porque, ¿cómo operan estos? Bien, un mecanismo activado por las autoridades y que es proactivo es el plebiscito. Y el plebiscito es la forma más popular y es un evento, este evento que consiste en que las autoridades redactan una pregunta y se le pide a la ciudadanía que se pronuncie sobre esta pregunta y que acuda a votar sí o no. ¿Ya? Entonces es un evento muy popular, no sucede mucho, cuando sucede llama mucho la atención, es sobre políticas importantes. Tenemos por ejemplo lo que fue el Brexit en Inglaterra, tenemos también el acuerdo de paz con las FARC en Colombia, son eventos muy importantes en la historia de un país. Y aquí en Chile el plebiscito es la expresión máxima del control popular, porque hemos tenido plebiscitos históricos, ¿ya? El plebiscito de 1980, que ratificó la Constitución que tenemos hoy, que fue un plebiscito llevado a cabo en
en unas condiciones autoritarias cuya legitimidad es nula en términos democráticos, y el plebiscito del 88, que finalmente fue aquel que derrocó institucionalmente el régimen de Pinochet. Entonces, cuando tenemos estas experiencias comparadas en nuestra historia, eso le da mucho peso a tipos de instituciones como el plebiscito. Y a esto hay que sumarle que en octubre vamos a tener otro plebiscito, entonces esta institución está más que vigente. Ahora, generalmente, dado que es tan popular y que tiene una importancia sin igual en la historia de nuestro país, uno tiende a centrar la discusión de democracia directa en tener más plebiscitos o tener menos plebiscitos. Pero el plebiscito, como toda institución, tiene fallas y tiene riesgos. ¿A qué me refiero con esto? Debido a la lógica del plebiscito, que es activado por una autoridad, que aquí en Chile es el presidente, lo que surge es que se usa para dirimir, para decidir conflictos entre el presidente y otros poderes del Estado, como pueden ser el poder legislativo. En caso de estar en desacuerdo presidente y el legislativo, el presidente puede emplear un plebiscito para pasar por sobre el poder legislativo. Entonces es una herramienta que puede prestarse para que un poder pase sobre otro poder. Pero no solo eso, sino que el plebiscito también muchas veces se usa para aprobar políticas que pueden tener un riesgo. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un riesgo, una política riesgosa, si soy presidente y tengo una política riesgosa y sé que si eso sale mal yo voy a pagar con responsabilidad, puedo bajarlo, puedo llamar a plebiscito y ahí me lavo las manos porque la decisión ya no fue mía. Entonces estas cosas surgen cuando hablamos de plebiscitos y de hecho también se aplica para aprobar políticas impopulares o en términos legales o para validar una decisión arbitraria, como podría ser el caso del empleo de los plebiscitos en dictaduras que son muy usados. Incluso Hitler usó un plebiscito para reconocerse a él como líder. Pinochet usó un plebiscito para reconocerse a él como líder. Entonces los plebiscitos suelen ser usados por gobiernos autoritarios también para dar un mensaje político, para reafirmarse en su posición. Ahora, bien dicho todas esas falencias, lo que yo voy a proponer acá son otros tipos de democracia directa, otros mecanismos de democracia directa que no tienen estos efectos adversos del plebiscito, y que además tienen otros efectos que pueden ser interesantes y súper valiosos para lo que es nuestro sistema actual. Por último, hay mecanismos top-down que son reactivos, que son las contrapropuestas legislativas, pero este mecanismo no está tan difundido. Se usa en muy pocos países, me parece que en Suiza esta propuesta se refiere a que la iniciativa popular, los ciudadanos tiran un proyecto de ley y ese proyecto de ley se aprueba. Y si el Congreso no quiere seguir esos lineamientos de la iniciativa popular, pueden hacer una contrapropuesta legislativa y finalmente se decide en urnas cuál de las dos propuestas vamos a aceptar. La iniciativa popular de la ciudadanía o la contrapropuesta legislativa del Congreso. ¿Ya? No es un mecanismo que esté muy extendido. Entonces tenemos estos mecanismos top-down que son iniciados por las autoridades electas. Pero hay otro tipo de autoridad que es institucional, la Constitución. Y con esto me refiero a que pueden haber mecanismos de democracia directa iniciados por la Constitución, como los referéndums obligatorios. Estos también se usan harto, se usan en Uruguay, se usan en Suiza. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, si tú vas a cambiar una coma de la Constitución, el referéndum obligatorio dice que ese cambio tiene que ser aprobado en un plebiscito, en un referéndum obligatorio que cada persona con edad de votar, reconocida como ciudadana, tiene que ir a expresar su opinión sobre ese cambio. Entonces, este mecanismo igual es súper interesante porque involucra a la ciudadanía en la defensa de la Constitución o en el cambio de la Constitución. Entonces, en ese sentido, podría ser muy útil para Chile, puesto que aquí en Chile lo que tenemos es un proceso constitucional que puede devenir en la redacción de una constitución donde la ciudadanía participe plenamente en una convención constitucional. Y si eso sucede, podemos tener además con este tipo de mecanismos que la ciudadanía esté involucrada en la defensa de la Constitución, ¿ya? Y en promover cambios a esa misma Constitución a futuro en caso de necesitarlo.
¿Por qué es súper interesante esto? Porque bien podríamos tener mayorías parlamentarias que quisieran modificar esta constitución y eso podría pasar a llevar la voluntad popular. Entonces, por eso ahí es interesante el juego que pueden hacer de involucrar en la ciudadanía en la defensa constitucional y en el cambio constitucional. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a los otros mecanismos de democracia directa que tenemos, que son los iniciados por la ciudadanía, y aquí hay un montón de cosas que hay que considerar. Ya hay que considerar el número de firmas necesarios para iniciarlos, el tiempo que se les da para reunir esas firmas, si van a existir umbrales de participación, si van a existir quórums de aprobación, etc. Cómo se financian estos. En fin, el mundo de la democracia directa es grande. Pero esencialmente nos tenemos que quedar con que existen dos tipos de mecanismos de democracia directa iniciados por la ciudadanía. El primero, los proactivos, es la iniciativa popular, que no es lo mismo que la iniciativa popular de ley. ¿Por qué? Porque una iniciativa popular de ley es, bueno, llevamos una propuesta legislativa a la Cámara de Representantes y la Cámara decide si la discute, si no la discute, cuándo la discute o si no la va a discutir en absoluto. ¿Ya? Entonces, la iniciativa popular de ley no es vinculante. En cambio, la iniciativa popular sí. ¿Ya? A partir de un número de firmas se presenta una propuesta de ley o una propuesta de estatutos o un cambio constitucional y eso se vota. Y si se aprueba, eso va. ¿Ya? Entonces, aquí la ciudadanía tiene poder para cambiar algo del sistema legislativo que no le guste, algo del sistema jurídico político chileno o que no le agrade, que no le convenza. Entonces, eso igual nos soluciona un problema que es que la política pase, esta concepción de la política que se suele ver como un espacio donde las élites defienden sus propios intereses, se mitiga con la introducción de estos mecanismos de democracia directa porque le das a la ciudadanía la capacidad de hacer estos cambios. Y esto se da en países muy democráticos como Suiza, Liechtenstein, Letonia, etc. Entonces no es extraño. Y generalmente esto va de la mano con su otra cara, que es el referéndum. El referéndum es lo contrario, valga la redundancia. Nuestros representantes hacen un cambio en la legislación, ese cambio no conviene a la ciudadanía a partir de un número de firmas se opone ese cambio en un referéndum y si ese referéndum es aprobado, el cambio que se hizo en la legislación no va, se mantiene el status quo. Y esto igual es importante para el caso chileno porque en la última década hemos tenido un montón de proyectos muy populares como el alza en las tarifas del cobro de luz, por ejemplo, o la misma ley de pesca y agricultura. Entonces, con mecanismos como este se empodera a la ciudadanía para que se defienda ante estos cambios y no tenga que esperar cada 4 años para castigar a un representante que no hizo bien su trabajo. Con esto se puede tener un efecto preventivo. ¿Eh? Se empodera a la ciudadanía y se cambia su relación con el aspecto político. Entonces aquí ya sabemos que estos mecanismos de democracia directa empoderan a la ciudadanía, pero también tienen efectos indirectos, porque pueden estimular la participación política. ¿Ya? Por ejemplo, los mecanismos iniciados por la ciudadanía contribuyen en la formación de organizaciones sociales, la formación de mayorías, de grupos que defiendan causas, les da poder. En cambio, mecanismos como los plebiscitos tienden a desincentivar la participación política. Pero también tienen efectos en los mismos legisladores. Porque en la legislación generalmente tenemos partidos políticos con sus visiones y que pretenden representar a la gente y que pretenden ganar elecciones, eso es muy importante. Entonces, imaginen que nosotros tenemos un partido político y que promovemos una ley, ¿ya? Queremos que se apruebe una ley que le vamos a poner la ley del plátano, ¿ya? Y nosotros pujamos por esta ley y defendemos esta ley y la logramos promulgar. Y después de promulgarla surge un referéndum. Y el referéndum nos vota la ley, dice que esa ley no va a ir. Aquí quienes cancelaron la ley del plátano fueron los propios ciudadanos. Pero los ciudadanos no solamente cancelaron la ley del plátano, también nos rechazaron a nosotros como partido político y nos rechazaron a nosotros como proyecto político, porque una ley importante para nosotros fue desechada por ellos mismos.
Entonces, lo que sucede aquí es que nadie, ningún partido político, se quiere arriesgar a sufrir una iniciativa popular o un referéndum. Entonces, van a estar más pendientes en las posturas de la ciudadanía sobre su trabajo y van a estar más pendientes en llegar a acuerdos entre ellos mismos para no sufrir un referéndum o para no sufrir una iniciativa popular, y eso repercute en una mejora en la calidad de la legislación y en no legislar sin considerar los intereses de las mayorías en el pueblo. ¿Bien? Entonces, dicho esos efectos indirectos, nos tenemos que concentrar ahora en algunos mitos que son comunes, porque yo aquí he dicho las virtudes, pero también nosotros tenemos temores, ¿ya? Por ejemplo, un temor muy clásico es que la ciudadanía no sea capaz de elaborar propuestas políticas coherentes, o dicho en una jerga más popular es el hecho de que los ciudadanos no sean lo suficientemente listos ni preparados intelectualmente para tener tanto espacio en la participación política. Sin embargo, esto es un prejuicio muy elitista, porque a lo largo del siglo XX y a lo largo del siglo XXI han habido diferentes estudios sobre psicología cognitiva que ven que nosotros tomamos decisiones muchas veces basadas en información simple, y con una correcta asesoría, se han hecho experimentos de esto, gente común con una correcta asesoría llega a las mismas conclusiones que profesionales. Eso es una simplificación, pero en general lo que queremos decir acá es que con una información adecuada, con información transparente, con redes de apoyo, estos mecanismos de democracia directa pueden ser tan eficientes como la mejor cámara legislativa. Y hay otra cosa ahí también, que muchas veces esto se sustenta en el prejuicio de que la Cámara de los Representantes tiene un nivel intelectual superior al promedio de la ciudadanía, y sin embargo ya solo por el hecho de ser una Cámara de Representantes, que es una muestra de la población que representa, y ser elegida proporcionalmente de un gran número de ciudadanos, tenemos que el promedio, la inteligencia promedio, si vamos a medir inteligencia de la Cámara de Representantes, es bastante similar al nivel de inteligencia promedio de la población que la elige. Entonces esta gran brecha no existe. Pero una vez superamos ese prejuicio, sin embargo, pueden nacer otros temores que son comunes, como que un grupo minoritario y poderoso pueda usar estos mecanismos de democracia directa para llevar a cabo sus agendas en desprecio de los demás. Que su dinero puede influir mucho en que se aprueben sus mecanismos de democracia directa. Pero sin embargo, de la experiencia comparada que tenemos de Estados Unidos, de Suiza, lo que sucede es que cuando hay una campaña política, por ejemplo, si nosotros tenemos una iniciativa popular con una campaña muy costosa, ya que cueste mucho dinero, eso genera que la gente empiece a desconfiar. Y generalmente, mientras más recursos se inyecten en una campaña, más probable es que esa iniciativa popular sea rechazada. Esa es la experiencia que tenemos. Entonces, eso se traduce a que los mecanismos de democracia directa, las iniciativas populares, los referéndums, no favorezcan intereses de un grupo, de un gremio. Pero también hay otro temor que puede surgir, que es, por ejemplo, el famoso temor a la tiranía de la mayoría. ¿Qué sucede si empezamos a aprobar por estos mecanismos reformas que quiten espacio a los derechos civiles, o que reduzcan los derechos políticos, o que reduzcan los derechos de los grupos? Ahí hay opiniones divididas, porque bien puede surgir que en espacios de toma de decisión muy pequeños, como los cantones de Suiza, se puedan aprobar políticas que sean más o menos restrictivas con los derechos de los grupos minoritarios. Pero la regla general, como se puede ver en Estados Unidos y como demuestran muchos estudios, es que los mecanismos de democracia directa no tienden a reducir los derechos sociales y civiles, sino a protegerlos. ¿Eh? Lo que se tiene es que los mecanismos de democracia directa han tendido a aumentar y proteger los derechos sociales civiles de grupos que ya tenemos. Bien, entonces, dicho todo eso, tenemos que los mismos temores que podemos decir sobre los mecanismos de democracia directa, por ejemplo, cuál va a ser el rol del dinero, si esta legislación va a ser eficiente o no, en todo eso
también lo tenemos en la democracia representativa. Lo que tiene la democracia directa es que es mucho más, es una escala mayor, pero tiende a tenerlos. Si decimos que tiene estos problemas, entonces la democracia representativa también tiene esos mismos problemas. Pero la democracia directa te puede dar soluciones a esos problemas, te puede mitigar esta crisis de representatividad, te puede dar una legislación con más apoyo, etc. Entonces ahí el último temor que surge, y que es un temor que, bueno, con todo esto del plebiscito se ha dicho, es que la democracia directa sea usada por grupos de extrema izquierda o de extrema derecha y que la democracia directa favorezca sistemáticamente las posturas de extrema izquierda o extrema derecha. Pero resulta que si nosotros estudiamos todos los mecanismos de democracia directa que han habido a lo largo del siglo XX y siglo XXI, tenemos que no favorece a ninguno de los dos lados. Un grupo de extrema izquierda puede iniciar un mecanismo de democracia directa y un grupo de derecha también. Todo el mundo puede iniciar un mecanismo de democracia directa. Pero los resultados de eso, las políticas que se aprueban, no favorecen sistemáticamente ni a la izquierda ni a la derecha, sino que usualmente el mecanismo de democracia directa surge como un regulador del sistema político, y cuando una legislatura, cuando una Cámara de Representantes, por ejemplo el Congreso Nacional, se tiende a mover a un lado del espectro político como la derecha o como la izquierda, el mecanismo de democracia directa te equilibra el sistema político hacia el centro. Entonces los mecanismos de democracia directa es el reino del votante mediano. Entonces, dado que en Chile tenemos una crisis de representatividad fuerte, que muchas veces, dado los bajos resultados, la baja participación en las elecciones, llevó a algunas personas a decir que la ciudadanía no estaba interesada en la política, nos dimos cuenta con el estallido social y con el auge de los movimientos sociales y con el auge de las organizaciones populares y los conglomerados que han surgido para participar en este proceso constituyente, que no es que la ciudadanía no esté interesada en la política, sino que ha perdido la fe en las formas tradicionales de la representación política. Y esto mismo ha pasado en otros países. ¿Cómo han actuado esos países cuando estos fenómenos suceden? Han tendido a aprobar mecanismos de democracia directa. Así fue en Estados Unidos, así fue en Alemania en su momento, así fue en Suiza, así fue en Uruguay, en Costa Rica, Liechtenstein, Letonia, etc. Y podemos seguir. Entonces, dado este contexto, podemos canalizar estas formas de participación política en mecanismos de democracia directa. Y bueno, dicho eso, hemos terminado lo que fue esta sesión de análisis institucional de la Constitución del 80 y de alternativas que podrían ser atractivas, y fue largo. Entonces, en las próximas semanas lo que vamos a estar viendo es el proceso constituyente como tal. ¿Qué fue el Acuerdo de Paz de Nueva Constitución? ¿Qué es la Convención Constitucional? ¿Qué es la Convención Constitucional Mixta? ¿Cuál es el proceso de elección de representantes? Etcétera. Muchas gracias por venir y les dejo invitados a esas próximas sesiones.